Bienvenidos amigos una vez más a su podcast favorito, Descompuesto, el podcast donde descomponemos la música que nos gusta y la que no, con Roberto Sares y Adrián Mercado. muy bien, ahí como siempre, y pues el tema que nadie pidió, pero que la pieza que necesitamos escuchar una vez en la vida, la Así suite es. Holberg de Elvard Grieg. Y bueno, aquí pues terminando un mes más, Ujú. descompuesto, pues con la mitad barroca y la mitad contemporánea, ¿no? ¿Cómo ves, Adrián? Así es. Sí, ¿no? Aparte hemos hecho estos saltos de tiempo, ¿no? De paleolítico a Xenakis, ¿no? Pero está bien. A Xenakis y luego nos regresamos a lo medieval y luego a Ajá. Ligeti, luego a Bach, Está pero chido, está está chido, chido. ¿no? Muy bien. Y pues ya saben, para agradecerles a todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen en nuestras redes sociales, las cuales son, mi querido Adrián. Claro que sí, estamos en Instagram como des-compuesto-podcast. Estamos en Facebook como des-compuesto. Y en Twitter, Robert. En Twitter estamos como des-compuesto, en YouTube como des-espacio compuesto y en Spotify como des-compuesto. Y pues aquí para hacer enaltecer la voz de nuestros seguidores, aquí nos comentan del video pues antepasado de Ligeti. Nos comenta un seguidor que, pues, referente a la cita y al comentario que ya había hecho de que, pues, Ligeti se encontró por ahí a sí mismo alrededor de los 27 años. Aquí nos comentan que, pues, les faltan algunos meses para encontrarse a sí mismos. Y, pues, adelante, amigos, todo lo que tengan que tardarse, pero siempre es bueno conocerse, ¿no? Y sobre todo pues, para reflejarlo en nuestra música. Sí. Y pues no sé, empezamos entonces con el tema. Adrián, ¿quién es Grieg? Bueno, sí, obviamente como todos los podcasts, vamos a empezar con un poco de contexto histórico. Entonces vamos a primero hablar un poco de la biografía de Grieg. Bueno, Grieg es un compositor noruego, considerado el principal representante de la música nacionalista en Noruega, obviamente. Empieza su formación musical con su mamá. Su mamá se llama Jesine Judith Grieg. Era pianista y había estudiado con Albert Medfessel. Bueno, él es un compositor y musicólogo alemán, que de hecho, si mal no recuerdo, fue Kapellmeister también. Órale. Era un compositor muy, muy reconocido y fue el maestro de la mamá de Grieg. Bueno, en fin, en 1858 Grieg tuvo un acontecimiento relevante para su formación musical. Y es que un amigo de la familia, el compositor y violinista Ole Bull, les hizo una visita a su casa y bueno, estaba tocando Grieg el piano Ok. y dice que quedó tan impresionado que pues convenció a sus papás para que lo enviaran al conservatorio de Leipzig. Entonces, bueno, Grieg se fue a estudiar O sea, Ajá. Grieg era como también esta idea del compositor pianista virtuoso. Claro. ¿Era virtuoso o solo pues Sí, muy bueno? claro, Ah, ok. claro, claro. O sea, de hecho, o sea, desde pequeño ya tenía un nivel de piano bastante alto. Ok. Sí, sí, sí. O sea, de hecho esto es muy común de la época. Por ejemplo, no nada más Grieg, por ejemplo, Debussy. Claro. Debussy dicen que, por ejemplo, que una vez lo escuchaban tocando la balada 4 de Chopin y decían que era tan maravilloso y que aparte nunca sonaba como si lo estuviera haciendo como si lo estuviera tocando con martillos, ¿no? Algo así. O sea, realmente es que en esta época todavía vamos a tener esta idea de compositor e intérprete virtuoso, ¿no? Ya después en siglo XX pues va a cambiar un poco esto, ¿no? Pero aquí todavía todo intérprete virtuoso, ¿no?
Ok, Entonces, bueno, el Grieg entra perfecto. al Conservatorio de Leipzig a los 15 años. Estudió piano con Louis Plaidy y su profesor de composición fue Karl Reinecke. Grieg se supone que era muy fan de Clara Schumann y Ok. Wagner, se supone que son dos de sus principales influencias. Y nada, en 1863 se traslada a Ujú. Copenhague, ciudad donde, pues bueno, estaba como la mayor parte de la vida cultural de Escandinavia. No sé si lo pronuncié bien, pero pues bueno. Y ahí estudió con Niels Gade, que era el líder de la escuela romántica escandinava, ¿no? Así como por ley. Entonces, Niels lo animó a componer una sinfonía que, pues bueno, Grieg en realidad nunca la quiso estrenar, pero pues se supone que ahí aprendió muchas cosas, ¿no? Con este compositor. Y bueno, también en la capital danesa entró en contacto con otros músicos como Emil Hartmann, Gottfried Madison Hansen, y incluso también tuvo relación con muchos escritores, como el caso de Benjamin Federsen o Hans Christian Andersen. Incluso creo que le puso música a algunos de los poemas de este último. Pero bueno, también cuando estuvo en la capital danesa, pues bueno, tuvo una amistad con una persona que también lo marcó mucho, que fue el compositor Rikard Nordraak. Que bueno, Nordraak es el autor del himno nacional noruego. Ok. Y esto es importante porque él fue el que lo introdujo a, digamos, como toda esta onda de la música nacionalista, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos se conocieron en Ok. 1864, Nordrak, que todavía pues, estaba joven, estaba trabajando en una música incidental para la obra de Sigurd Slembe. Ese sí, no sé quién es, pero es un dramaturgo de la época. Por ahí, ¿no? Ajá. Y se supone que también colaboró con Grieg. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de Grieg? Bueno, entre 1865 y 1866 vivió en Roma. Otra vez conoció a otro dramaturgo, a Henrik Ibsen. Y a una obra de él que se llama Peer Gynt, perdón, le puso música, ¿no? También. Y bueno, el 15 de octubre de 1866 Ok. dio un concierto de música noruega en el Teatro de Cristianía, junto a la cantante Nina Hauerbu. Entonces, bueno, ¿qué otro dato importante? Ah, Ok. ok, en 1869 Franz Liszt le escribió elogiando una de sus sonatas para violín y piano y le mostró como que tenía deseos, ¿no? De conocerlo. Entonces resulta que, pues bueno, se conocieron en Roma y en el verano de ese mismo año llegó a manos de Grieg una copia de la colección de canciones populares de Ludwig Matthias Lindemann, titulada, ay, no sé si puedo pronunciar esto, Aeldre og Miere Norske Fled Melodier. Ok, si alguien me puede corregir ahí la pronunciación, así se llamaba la pieza. Y bueno, este descubrimiento le posibilitó seguir Ok. adentrándose en las posibilidades de la música popular noruega, ¿no? O sea, Grieg prácticamente, como les decía al principio, fue el principal, ¿no? Del nacionalismo noruego. ¿Qué más podemos decir de Grieg? Ah, bueno, sus principales conciertos en 1876 dio varias giras por Europa. También se presentó en Londres en 1888. Y entre 1880 y 1882 dirigió la orquesta de Harmonien de su ciudad de Bergen, ¿no? Su ciudad natal de Bergen. ¿Qué más? Bueno, en el verano de ese mismo año comenzó la construcción de su futuro hogar en Trollhättan, que actualmente es la casa museo de Edvard Grieg. Ok. Y fue en esa localidad donde ya pasó pues, prácticamente sus últimos años. En 1898, pues sus esfuerzos para la difusión de la música de su país culminaron con la creación del primer festival de música noruega, que se celebró en Bergen. Y prácticamente eso es todo lo que tengo que decir de Grieg. No sé de qué se murió. Ok, perfecto. Yo creo que está muy bien. Y yo nada más quisiera añadir que, pues, para acá la bandita que no sabe quién es Grieg, y aunque hayamos
pues dado un repaso por su biografía, aún sigue sin saber quién es Grieg, pues al menos está en la cultura popular, pues una de, quizás su obra más conocida, creo que ya incluso se convirtió en un meme, en la gruta del Rey de la Montaña, ¿no? Hey, ¿qué onda amigos? Aquí el Roberto de El Futuro Pasado, dándome cuenta que aquí en postproducción pues se nos olvidó mencionar también la pieza de La Mañana, que pues es una composición que incluye En la Gruta del Rey de la Montaña y La Mañana en una obra más completa, que también es una suite y es la obra de Peer Gynt, opus 46. Regresemos. Pues curiosamente no va a ser la pieza que vamos a tratar hoy, pero esta pieza que vamos a tratar hoy es de sus más conocidas. Entonces, si me permites, claro, voy a dar el contexto tal cual de la pieza. Uh-huh. Y vale. Me agrada que hayas pasado por los capítulos donde conoció a diferentes dramaturgos, porque ¿qué o quién es Holberg? Bueno, alrededor del siglo XVII existió un poeta y dramaturgo danés llamado Ludvig Holberg, y este fue de tanta importancia que incluso puso en alto a Escandinavia en los más altos círculos teatrales de Europa. Entonces, pues era un crack, ¿no? Como dicen por ahí. E incluso le llegaron a llamar el Molière del norte, o como pues en el norte dirían, güey, el Molière norteño, güey. Entonces, sin embargo, Noruega también pues proclamaría a Holberg como suyo, ya que por un tiempo pues él vivió en Bergen, un poblado, y el poblado de donde nació pues Grieg, ¿no? Entonces, en el bicentenario del cumpleaños de Holberg, la ciudad de Bergen organiza un festival que pues tomaría lugar en diciembre, bueno, en la fecha de diciembre. Y pues hay que ponernos en contexto, ¿no? Es diciembre, es invierno y pues es Noruega, entonces todo está oscuro, todo está tormentoso y pues todo marcha para mal, ¿no? Y le encargan a Grieg componer una cantata para voces masculinas y para que sea cantada en el nuevo monumento a Holberg en el centro de la ciudad. Pero esto iba a ser pues al aire libre, entonces pues sí, y también todo iba a marchar para mal. Pero además de esta cantata, Grieg tenía que componer pues una obra sinfónica, que esta sí se estrenaría pues en un concierto, en una sala de conciertos, ¿no? Sin embargo, Grieg pues con un poquillo de humor le escribe a uno de sus amigos la siguiente carta y cito: puedo verlo todo antes de mí, la nieve, el granizo, la tormenta y todo tipo de mal clima. Un gran coro masculino con sus bocas abiertas, la lluvia cayendo en dichas bocas, yo mismo dirigiendo con un impermeable, un abrigo de invierno y un paraguas, y al terminar un resfriado. Por supuesto, y Dios sabe qué otros tipos de enfermedades tendría. Bueno, es una manera de morir por el país de uno. Entonces, pues yo creo que también con esta cita se refleja ese nacionalismo que nos comentabas, ¿no? Y pues sí, tal cual, el clima pues en ese día estuvo fatal, estuvo tal cual Grieg lo describió, y pues su cantata fue totalmente olvidada, claro. Pero su otra composición, la suite de la época de Holberg, que así la llamó, que es una suite al estilo barroco, en tiempos de Holberg, barroco y un poquito también de rococó, que estaba originalmente escrita para piano, él la orquestó para orquesta de cuerdas, y pues esta sí tuvo un destino pues mucho más feliz que su cantata, ¿no? Entonces, antes de empezar con la suite, pues primero tenemos que entender qué es una suite, ¿no? Y en el barroco, otra vez, es un género que prevaleció mucho y consta de un grupo de danzas
de danzas pues que se tocan de principio a fin como una especie de álbum, como espero que recuerden Música Ricercata, que es una serie, una colección de piezas. En este caso forzosamente eran danzas en el estilo barroco y bueno, que juntas suenan de, pues, de una Sí, manera X, ¿no? Entonces, nada más como dato curioso, tal cual el nombre suite, pues es francés. Y estas danzas solo eran de origen francés, las suites francesas. Para las suites italianas tenemos el término partita, serie. pero Ajá. estas partitas italianas, que tal cual el concepto es lo mismo, una serie de danzas, eran danzas más internacionales, es decir, incluían alemandas que provenían de Alemania, incluían zarabandas que provienen de España, incluían gigas que son inglesas, lo que no era en las suites francesas porque todas tenían que ser danzas francesas. Ya después el nombre se acuñó a todo tipo de suites como un conjunto de danzas y pues aquí tenemos la suite de la época de Holberg, ¿no? Son 5 movimientos y el primero es un preludio. Ok, vale. Entonces, bueno, solo quería agregar algunas cosas sobre la cuestión de la suite. Bueno, nada más Ajá. que al principio, pues bueno, la suite estaba hecha exclusivamente de canciones y danzas populares. Eso fue en la época medieval. Y como explica muy bien Robert, algunas de ellas que venían de diferentes países se hicieron como especies como danzas fijas, ¿no? O sea, danzas que ya Exacto. siempre tenían que estar en la suite. El caso de la alemana, la curanda, zarabanda y la giga. Bueno, obviamente también puede haber otras danzas como el minuet o la gabota. De hecho, esta trae gabota, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí trae gabota. Así es. Y bueno, muchos tratadistas coinciden que en el caso particular del barroco, el caso de Zamacois, por ejemplo, debe de haber una sección A y una sección B. Estas secciones pues no son del todo contrastantes, pero sí hay un cambio de región tonal, ¿no? Por ejemplo, en la parte B, pues por lo general se va a la región de la dominante. Y cada una de estas secciones pues tiene un motivo principal, llamémoslo así, pero no podemos hablar de temas como tal en el barroco, sino que más bien son motivos que van, digamos, desenvolviéndose y que llegan a un cierto lugar. En el caso de la sección A, pues a una cadencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ya empezando con el preludio, que es la primera danza de esta suite. Bueno, primero, ¿qué es un preludio? El preludio normalmente es una pieza musical breve que en sí no tiene una forma interna y que sirve como especie de introducción a los siguientes movimientos. De hecho, bueno, en la época barroca, pues prácticamente lo que hacían Muy era bien. improvisar, ¿no? O sea, improvisaban para más o menos, digamos, ir calentando. Fue hasta Bach que ya se empezó a usar como una pieza musical breve ya escrita, tal cual, meramente escrita. Fue con el clave bien temperado. Y bueno, ya después, obviamente, pues en el romanticismo, pues incluso el preludio llegó a ser una forma independiente, ¿no? En el caso de este Sí, preludio, pues también tenemos... pues Ajá. a recalcar que estos preludios tenían un carácter improvisatorio y es que este preludio también tiene un aire de tocata y la tocata no es más que eso, una Mm, forma proveniente de la pura y mera improvisación barroca, una improvisación quizá mm, podríamos decir virtuosa que pues sí, Grieg la está reflejando, ¿no? claro. Sí, o sea, eso se nota mucho desde, yo creo que desde el inicio de este preludio. Bueno, aquí tenemos también porque obviamente Exacto. los preludios pueden, por ejemplo, partir de la armonía, partir de la melodía. Este preludio en específico es una armonía pues realmente bastante simple, o sea, primero, cuarto, quinto, séptimo. Lo primero que llama la atención de este preludio es la manera en la que Grieg orquesta el bajo de Ujú. Alberti, porque en la versión de piano, pues bueno, tenemos este preludio es bastante, bastante pianístico. Y llama la atención la manera en la que Grieg orquesta ese bajo de Alberti como especie de bloques de acordes. Que funciona muy bien por la velocidad del movimiento, ¿no? Además que pareciera que, pues bueno, que este movimiento, como ya les decía, que es Ujú. totalmente, o bueno, muy pianístico,
podría parecer que sería difícil de pasar a la orquesta. Y pues sin embargo, pues Grieg lo resuelve bastante bien, ¿no? Por ejemplo, notamos también cómo Grieg prepara todas las entradas de cada material importante. El caso del compás 9. Por ejemplo, que le da como una especie de respiro, ¿no? Al violín 1 para entrar. Entonces, esto lo vamos a encontrar como una constante en toda la suite, ¿no? Interesante también, por ejemplo, ver el final de la primera sección, porque agrega unas notas con ritmo en Ok. negra, ¿no? Para, digamos, hacer como más llena toda la orquestación. Porque, bueno, la versión de piano, en esa sección solamente está la mano derecha, ¿no? Haciendo estos arpegios descendentes. Ujú. Entonces Grieg agrega como ciertas notas para darle como más masa sonora, digámoslo así, ¿no? La orquestación en general me parece que es muy fina. Por ejemplo, en todos los cambios de posición deja silencios para prepararlos. O por ejemplo la manera en la que orquesta los fortísimos, que igual esto va a ser una constante en toda la suite, ¿no? Que va, digamos, como aumentando la masa sonora. Entonces el preludio en general me parece muy bonito. Incluso, bueno, la versión de piano me gusta mucho, pero definitivamente sí me gusta más la versión para orquesta. Sí, sí, le da otro Y color. bueno, si este preludio lo escuchan, pues sí, claro, ajá, o sea, el color que logra es muy padre desde la versión de piano, ¿no? Y cuando la orquesta, pues, no sé, o sea, aparte de la energía que tiene ese preludio, realmente es que como que sí te llama, ¿no? A escuchar el resto de la obra. Bueno, este preludio, si lo escuchan, tiene tres secciones, una sección A, B, A'. Y a pesar de ser una armonía muy sencilla, me parece que utiliza muy bien los recursos. O sea, hace unos... no hace contrastes así como tan fuertes, obviamente. Por lo mismo del preludio, que es como es una forma unipartita. Ujú. Pero siento que sí utiliza muy bien los recursos, ¿no? Y se siente muy clara, ¿no? Digamos, la división de secciones que había pensado Grieg para este movimiento. En cuanto a la zarabanda, bueno, otra vez, primero que es una zarabanda. Se dice que tiene un origen español, dicen que ya desde el siglo XII, o sea, estamos hablando de la Edad Media. Órale. Y que bueno, obviamente justo por esto se volvió parte de las danzas base, ¿no? Porque es una danza ya muy antigua. Es una danza en compás ternario. Y bueno, sobre todo mencionar que es de carácter pausado, tranquilo. Este Zamacois, ¿no? Tratadista, lo describe como de una noble sencillez. Esto haciendo alusión al arte griego, ¿no? El arte griego se decía, bueno, Pinkelman, que es un historiador de arte que lo mencioné el podcast pasado, decía que el arte griego tenía una noble sencillez y una tranquila grandeza. No lo consideraba bello o bonito, sino que decía que tenía una noble sencillez y una tranquila grandeza. Y Zamacois relaciona, hace esta analogía entre el arte griego y la zarabanda, ¿no? Y bueno, también hay una cuestión rítmica que tiene que ver con la prolongación del segundo tiempo con un puntillo, ¿no? Bueno, en el caso de esta suite, esto no sucede tanto, más que en los primeros compases. Y bueno, es importante mencionar también cómo la orquesta cómo orquesta la primera parte Grieg, ¿no? Porque esto otra vez va a ser una constante en toda la suite, lo va a volver a hacer en la gavota. Eh, que lo que hace es que, bueno, empieza en un piano, cuando tiene un inicio como muy discreto, empieza solamente con las violas y los violines segundos y primeros, ¿no? A partir de ahí va como abriendo, va como aumentando la cantidad de instrumentos, ¿no? Empieza a meter el cello, luego ya mete el contrabajo y finalmente ya está toda la orquesta de cuerdas, ¿no? Entonces esta va a ser una constante que vamos a ver en esta suite, Ok. ¿no? Y que me parece una manera muy buena de orquestar estas partes que son como más íntimas, ¿no? Bueno, aquí como en cualquier obra del barroco, pues el contrabajo solo está siendo un apoyo para el cello, muchas veces con pizzicato, sobre todo en este movimiento. Y sí, coincido yo con los tratadistas sobre el carácter de este movimiento. En específico, este tiene un carácter que a mí me parece incluso hasta medio melancólico. Claro. Aunque bueno, obviamente el más melancólico es el aire, o sea, así es como el más melancólico. Pero bueno, para mí este es un movimiento muy bonito y sobre todo la orquestación me parece que es muy buena de arriba abajo. Es muy común que el cello, sobre todo en esta suite, tenga a veces el papel protagónico.
Pero incluso hay una sección en esta danza que la viola es la que tiene la melodía, ¿no? Entonces, bueno, esto no es tanto así como del estilo, pero, o sea, obviamente no está mal, al contrario. ¿Y qué más podría decir? Bueno, obviamente el cambio de la mitad de la segunda sección, ese tutti que hace, a mí me gusta mucho. Porque usa octavas en las cuerdas a pesar de estar en piano, ¿no? Que esto no es para nada convencional, ¿no? Al contrario, o sea, normalmente tú cuando tienes un forte es cuando haces esto, ¿no? De meter octavas. Claro. Igual a lo mejor lo haces justo porque obviamente va a ir a un forte, ¿no? Pero de todos modos, o sea, suena muy bien. El momento en el que entra ese tutti llama mucho la atención, ¿no? Y siento que sí pudo reflejar muy bien el carácter de ese movimiento en la orquestación. Entonces, bueno, los dejo con Robert para la siguiente danza, que si mal no recuerdo es la gavota. Así es. La gavota, bueno, la gavota es una danza francesa primeramente era de estilo cortesano, por ahí de finales del siglo XVI. Y pues si recuerdan lo que les había dicho de la suite francesa, que era una suite pues meramente de danzas francesas, incluía esta gavota. Entonces, pues la característica que tiene la gavota es que inicia a contratiempo o en tercer tiempo. Bueno, en el siglo XVIII esta gavota se convierte en una danza pues más pastoril. Y esto usualmente pues se ejemplificaba en las suites barrocas. Y esta se tocaba después de las zarabandas, tal cual lo está ejemplificando Grieg. Y es que aquí pasa una cuestión de que la gavota está seguida de otra, pues podríamos decir, mini danza, que es un muset. Y sí, también el muset es de origen francés y también es una danza, pero el muset tiene una peculiaridad, y es que al instrumento de la gaita en Francia pues le llaman muset, y esta danza, el muset, pues se tocaba con un muset que es una especie de gaita. Y la característica quizá más importante de la gaita son estos tres tubos que son bordones. Ahí les estaremos dejando la imagen en Instagram para que no estén tan perdidos. Tienen al menos de 1 a 3 bordones, y cuando se ejecuta la gaita, estos bordones generan una nota continua, una nota pedal, una nota que va a seguir sonando, que le vamos a llamar pues bordón. Y Grieg lo ejemplifica en la parte de la musette con un bordón en los contrabajos y en los chelos, sobre todo en los chelos. Y tiene una estructura quizá un poco más extensa, ya que este musette o esta musette está haciendo como una parte intermedia, una parte contrastante de la gavota. Sin embargo, pues hace que todo este movimiento, el de la gavota con su meseta, sean pues, o se escuche como más pastoril, ¿no? Después de la gavota sigue el aria o el aire. Realmente aquí en la época barroca no había una gran distinción en ello. Y esta, a diferencia de todos los demás movimientos, no es una danza, sino es una canción de carácter elegíaco. Yo lo encontré por ahí, esa traducción, más bien el adjetivo de elegía, es Ok, decir, de un carácter pues muy lamentoso, sin ok, una ok. fórmula métrica o rítmica pues Ujú. fija, ¿no? Aquí pues la podemos comparar con incluso dos piezas de Bach. Una de ellas pues es el aria para la cuerda de sol de Bach. Y el segundo movimiento de concierto italiano, que de hecho pues por ahí lo mencionamos en el capítulo de Bach.
es interesante porque ya después de que entendimos quién es Bach, pues ya la vemos hasta en la sopa, ¿no? Hasta en Ligeti y hasta en Xenakis. Entonces, sí, Sí, aquí están estas sí, dos piezas. sí, sí, sí. Y como les decía, no tienen un carácter dancístico, no tienen un carácter pues que tienda al baile, sino un carácter más, como les decía, más cantable y quizá un poco más introspectivo, porque también uno de los twists o de los plot twists de esta gran obra, de toda la suite, es que esta área está en modo menor o en un carácter pues quizá más triste, más melancólico o más oscuro, ¿no? Y entonces aquí echa mano pues de si el point no va a ser la rítmica, es decir, el carácter dancístico, pues tiene que ser otro. Y yo creo que aquí opta por hacer que la armonía, hacer que los acordes y hacer que todo este colchón armónico sea más rico, más tenga mayor riqueza, incluso pudiéndolo comparar con el preludio, que pues hay una gran diferencia en cuanto a complejidad armónica, ¿no? Entonces, Claro. pues allí está el área. Y finalmente vamos a terminar con el Rebudón. Pues aquí yo tengo que también es una danza francesa. Y es esta en contraste con el Sí, área es de un sí, sí. carácter vivaz y un carácter pues mucho más rápido. En donde aquí Sí. Grieg echa mano del violín y de la viola solista para imitar el espíritu folclórico noruego. Y es que este espíritu lo da este instrumento que pues prácticamente es como el hermano feo del violín, que le llaman el fiddle, que es tal cual un violín, pero sin toda esta ingeniería y toda esta fineza en su construcción. Es un violín pues más rústico y pues dado para la música también folclórica, ¿no? Sí, no, de hecho, bueno, a lo mejor solo agregaría algunos Ujú. detalles. Bueno, por ejemplo, como ya mencionaste bien, hay un violín solo y justo esto es muy común para orquestar figuras rápidas, ¿no? Estos espicatos y Exacto. con violín solista es muy común para orquestar este tipo de movimientos. Y nada, al principio del movimiento vamos a tener justo este violín solista que va a estar acompañado por pichicatos de los violines primeros, segundos y violas. Otra vez hace lo mismo que hizo en la gabota y que hace también en la zarabanda, ¿no? Que al principio no mete ni a los chelos ni a los contrabajos, ¿no? Hasta que llega hasta las cadencias. Entonces, Exacto. bueno, toda la sección A es parecida en carácter. Aquí lo único que yo diría es que sí siento un contraste entre la parte A y la parte B, Ujú. ¿no? O sea, siento que es un contraste fuerte, ¿no? A pesar de que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que en el barroco normalmente entre sección y sección los contrastes no son así como tan marcados, pero en este Rigodón sí lo sentí así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en general, digo, la obra es así, este, pues es de las obras, maestras de Grieg, Ujú. ¿no? Y bueno, yo creo que o sea, ya podríamos concluir solo dejando el audio para que la escuche, porque de verdad es una obra que si no la han escuchado, o que por ejemplo si solamente han escuchado la versión de piano, sí vale mucho la pena escuchar la versión para orquesta. Y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves si... Ah, exacto, y viceversa, exactamente. Entonces, no sé si ya nos concluimos con esto y los dejamos con Grieg, Robert. Sí, pues nada más antes de dejarlos con Grieg, que también estuvo sonando durante pues todo el capítulo. Esperemos que podamos dejar al menos un pedacito y que el copyright pues no nos los quite. Pero pues nada más para agregar Ah, es que el una... copyright, claro. para agregar Siempre se me olvida ese una... detalle. Sí, una conclusión. Pues no sé, siento que Grieg es como de los compositores quizá más olvidados, podría decirse. Claro que pues en su época no sé, había mucha competencia con monstruos, pues no sé, Tchaikovsky, Claro. Schumann, Schubert, Chopin, en la parte pianística. Entonces aquí es como, pues Es no el mismo sé, Liszt también, ¿no? ajá, y el mismo Liszt.
E incluso, pues quizá uno de las cosas que no le ayudan es pues su nacionalidad, que pues no es potencia como Alemania, bueno, potencia musical como Alemania, o apenas Rusia, que se estaba formando en cuanto a esta potencia musical, o la misma Italia o Francia. Claro. Entonces quizás siento que por eso queda un poco relegado, pero obviamente eso no le quita pues que su música sea de gran calidad, ¿no? Creo que al menos su pieza de Claro. la que mencionamos hace un momento, de la gruta del Rey de la Montaña, pues no sé, supongo que está todavía con nosotros, todavía resonando en estas épocas por algo, ¿no? Y es que, pues sí, Grieg tiene una Sí. gran calidad en su música. Sí, yo creo que lo que estaría bien sería, bueno, en el caso de la gente que no lo conozca, recomendarles un poco de música. Digo, su concierto para piano a mí me gusta Ujú, muchísimo. ujú. Tiene también una sonata para piano, tiene una sonata para violín. Bueno, la que yo La que conozco es la dijiste, 3, la ¿no? número 3, Ajá, que es muy de buena. Liszt. Ajá. Bueno, todas las obras que le dedicó a los dramaturgos, la que recuerdo es la de Peer Gynt, se escribe Peergynt, por si la quieren buscar. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recomendar? Pues igual de su suite lírica, por ejemplo. O por ejemplo, los cuartetos de cuerdas también. Bueno, el que yo topo de los cuartetos de cuerda, el uno, ¿no? Que es el que más me suena. Sí, y Pero por ahí también tenía una pieza, también para orquesta de cuerdas, creo que se llamaba Dos Melodías, por ahí. Entonces, sí, tiene un gran catálogo y, pues es un gran compositor, ujú. al cual, pues también darle un vistazo, ¿no? Pues muy bien, entonces, pues esto ha sido todo. Ya terminamos el mes, un mes pues muy barroco y muy estocástico. Muy Entonces, modernista. bueno, Sí, muy exacto, muy modernista, estocástico. muy contemporáneo. Pero, no sé, así está bien. Y pues nos estamos escuchando la siguiente semana. Y pues sería todo. Chao. Sobres. Bye.